Bueno, empecemos con este video que vamos a demostrar la aplicación de algunas resistencias dependientes. Bueno, esta es una tarjeta electrónica que se presenta a una fuente conmutada, ¿sí? Es una fuente conmutada de un equipo de video. Entonces, como toda fuente conmutada, primeramente vamos a indicar las partes, ¿no? Aquí tenemos la entrada de la tensión de 220 voltios. Luego tenemos su protección, esta parte, que compone de unas resistencias dependientes de la tensión y unas resistencias dependientes de la temperatura y el fusible respectivo, ¿no? Luego tenemos la etapa de la rectificación de la corriente. Aquí va a rectificar de la corriente AC a la corriente DC, ¿no? Y aquí tenemos su filtro o condensador electrolítico, ¿no? El comúnmente conocido es este, ¿no? Luego tenemos la parte de la conmutación. Prácticamente en esta parte tenemos un circuito integrado aquí, si se fija. Este circuito integrado, bueno, compone la parte de la conmutación, ¿sí? Y tenemos aquí el transformador de alta frecuencia, ¿no? El transformador de alta frecuencia, el que va a hacer posible de que se incremente la corriente, ¿no? A mayor frecuencia, mayor corriente, ¿no? Y por último tenemos la etapa de la rectificación, pero de corriente continua, ¿sí? Este es el segundo rectificador de esta parte. Aquí rectifica lo que es la corriente pulsada DC a corriente continua DC, ¿no? Y aquí tenemos ya la salida o las salidas que va a ir a alimentar seguramente a la tarjeta que tiene que alimentar, ¿no? Bueno, de esas partes sí básicamente está compuesto de lo que se refiere una fuente conmutada. Pero aquí lo que nos interesa es leer la aplicación en esta fuente de lo que se refiere a las resistencias dependientes, ¿no? En este caso son dos resistencias dependientes, ¿no? Que están a la entrada de la tensión AC, que es 220 voltios, ¿no? Entonces puede ser que aquí en la entrada pueda incrementarse la tensión, ¿no? La tensión puede incrementarse como aquí entra 220 voltios, entonces hay algunas subidas de tensión, se puede decir, en algunos lugares es frecuente, ¿no? Pero ya en áreas domiciliarias no tanto, ¿no? Pero en áreas industriales sí es frecuente la subida de tensión. Esto por la carga que utilizan todos los elementos que están conectados a la tensión, ¿no? Por eso en este caso tiene aquí una resistencia dependiente de la tensión, ¿no? Es el comúnmente llamado varistor, ¿sí? Este varistor lo que hace es proteger, ¿sí? Proteger es como un estabilizador de voltaje, ¿sí? Resulta de aquí, si ingresa más de 220 voltios, este se encarga de que solamente esa tensión exista, ¿no? Porque si va a haber alta tensión, entonces este se va a encargar de consumir el restante. Pero no todo, ¿no? Tiene también un límite, el cual puede llegar a sobrecargarse y poder destruirse este componente, ¿no? Y a la vez también tiene otra protección, que es aquí un fusible, pequeño fusible, que la mayoría de las fuentes de tensión lo tienen, ¿no? Y también tiene otra protección, que es el termistor, ¿no? Termistor o el NTC, que es una resistencia dependiente de la temperatura, ¿sí? Entonces resulta que como aquí no lleva transformador en la parte de la entrada, porque es una fuente conmutada, ¿no? Generalmente las fuentes conmutadas no llevan transformador a la entrada, ¿sí? Entonces aquí yo tengo aquí 220 voltios y seguramente por aquí voy a tener unos 400 voltios, ¿no? Bueno, entre 400 y 300 voltios, ¿no? Entonces es alta tensión, ¿no? Y generalmente va a trabajar en caliente, se dice, toda esta parte, ¿no? Y si trabaja en caliente va a subir la temperatura, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de regular eso? Este termistor, ¿sí? Entonces sube la temperatura, este va a variar seguramente su resistencia. Cuando se eleva la temperatura, ¿qué va a ocurrir con un termistor? Con un NTC. Sube la temperatura, baja la resistencia, ¿no? Eso hemos visto teóricamente, ¿sí? Entonces, prácticamente toda la temperatura
en demasía va a ser consumida por este componente, ¿no? Ahora esa temperatura también se va a elevar según al consumo de lo que va a estar conectado aquí a la salida, ¿no? A la salida de las tensiones diferentes. Bueno, tenemos diferentes tensiones de salida, ¿no? Entonces, también de acuerdo al consumo va a poder elevarse la temperatura, ¿no? Entonces, para controlar eso tenemos la resistencia dependiente de la temperatura, que es el NTC, ¿no? O termistor también comúnmente llamado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hay una protección de entrada para las tensiones que pueden incrementarse, que va a ser controlada por una resistencia dependiente de la tensión, que es el varistor, ¿no? Prácticamente es este componente. Y este otro componente, que es el NTC, va a poder controlar la temperatura, ¿no? La temperatura al cual va a ser sometida, digamos, toda esta parte que es alto voltaje, ¿no? Alto voltaje, más o menos hemos dicho entre 400 y 300 volts, ¿no? Entonces ahí vemos la aplicación de esas dos resistencias en una fuente conmutada, ¿sí? Esto es muy importante, saber y conocer estos tipos de resistencias dependientes, ¿no? En esta otra parte, bueno, lo que va a suceder aquí es que la tensión que es alta va a poder ser consumida por este transformador de alta frecuencia, ¿no? Es un transformador especial, el cual tiene, igual que un transformador, tiene su primario y luego tiene su secundario, ¿no? En el secundario tienes diferentes salidas, y por eso aquí tenemos en la salida aquí tenemos diferentes tensiones, ¿no? Tensiones DC continuas, ¿sí? Pero antes de que salga esa tensión continua, en el secundario de este transformador tenemos una tensión pulsada, ¿sí? Pulsada porque aquí tenemos alta frecuencia, ¿sí? Alta frecuencia. Entonces, por tanto, aquí a la salida en el secundario vamos a tener una tensión continua pero pulsada, ¿no? Por eso tiene aquí otro rectificador. Fíjense que hay un diodo. Son diodos especiales, son diodos de alta velocidad, ¿no? Que se van a encargar de poder rectificar a una tensión continua, ¿no? Prácticamente esa es la función de esta fuente, ¿no? Es una fuente muy sencilla, muy fácil de entender, pero lo que nos interesa es la aplicación de estas dos resistencias dependientes, ¿no? Bueno, prácticamente esa es. Si un poquito acercamos, sí, ahí, ¿no? Lo podemos ver un poco mejor. Sí, son esas dos resistencias, ¿sí? Es el varistor, o la resistencia dependiente de la tensión, y este es el NTC, resistencia dependiente de la temperatura, ¿no? Prácticamente eso es la aplicación en lo que se refiere en una fuente conmutada. Es muy común encontrar resistencias dependientes de este tipo en fuentes conmutadas, ¿no? No simplemente en esta fuente, en varias fuentes, ¿no? Y en equipos médicos también va a estar presente, ¿no? Si el equipo médico, digamos, va a ser de mesa, como se dice, ¿no? No tanto los portátiles, ¿no? Los que se conectan a la tensión de 220 voltios, ¿sí? Bueno, prácticamente esa es lo que teníamos que dar a conocer. Bueno, más adelante seguramente vamos a hablar de otro tipo de aplicación en lo que se refiere a las fuentes dependientes, ¿no? Bueno, gracias por su atención.